Amo esta palabra. Esta palabra me sana, me libera, me afirma, es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Me hace sabio y transforma mi alma, me prepara para reinar con Él. Amo esta palabra. Muy bien, siéntense. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuál es el tema o cuál es la serie que estamos siguiendo? ¿Cómo se llama? Exacto. Estamos desde abril del año pasado, del 2023, hemos estado metidos en esta serie, El Rey, el Reino y las llaves del reino. Una serie que comenzó cuando estábamos en medio de las fiestas de primavera. Ustedes saben cuáles son las fiestas de primavera, ¿verdad? Pascua, pan de levadura, primicias y Pentecostés 50 días después. Y estábamos en medio de eso y yo estaba, inquiriendo en el Señor. Señor, ya van como 4 o 5 años, le decía, en donde hemos estado poniendo el fundamento. Me dijiste que me asegurara de que el fundamento fuera el correcto. Y hemos ido poniendo, Señor, ladrillo tras ladrillo. ¿Pero qué más enseño ahora? Y gracias a Dios que vino por ahí el profeta Rafa y nos dijo proféticamente, él no sabía esto, pero nos dijo, el fundamento es el correcto, es el bueno. ¿Ok? Entonces, amén. Hemos estado escuchando la voz del Señor. Como en otras ocasiones también, cuando se acercan las fiestas, dependiendo de qué, sobre todo las de tabernáculo, escuchamos la voz de Dios que nos dice, el siguiente año va a ser tal y tal cosa, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta de que no es solamente a nosotros que nos lo dice, porque entonces uno va a Facebook, a las redes sociales y ve una cantidad de iglesias que han recibido el mismo mensaje del Espíritu. Amén. Entonces este año que está comenzando, acuérdense que nosotros lo vimos ya fue finales de septiembre, mediados de septiembre, principio de octubre. Este es el año de las puertas abiertas, amén. Y el tema que vamos a ver es bien relevante con las puertas abiertas. Ok, entonces el rey, el reino y las llaves del reino. Y el tema principal entonces de esa serie sigue siendo el reino de Dios o reino de los cielos, que también se conoce. Hace 2 semanas, 3 semanas, vimos en Mateo 6:33 que el Señor nos dio una orden, nos ordenó que buscásemos primero el reino de los cielos. Y con eso el Señor nos estableció cuál debe ser nuestra prioridad mientras estamos aquí en la tierra. ¿Cuál es la prioridad? Buscar el reino de los cielos. Dice literalmente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entendimos que era una orden porque la palabra buscad es un presente imperativo. Y todo verbo que es imperativo es una orden, ¿sí? Entonces tenemos un comando, Dios nos dio una orden. Busquen primero el reino de los cielos, ¿ok? Eso fue lo que vimos hace 3 semanas. Y entonces entendimos que nuestra prioridad en la vida no debe ser el trabajo, el vestido, el carro, la casa, la novia, nada de eso. La prioridad es el reino. Porque si buscamos primero el reino, todo lo demás que deseamos nos es añadido. El problema está en que buscamos la añadidura y no buscamos el reino. Y por eso andamos dando tropezones y chocando contra la pared y quejándonos delante del Señor de que no me oyes, no me dices, no me das, te pido y no me... Y es que el Señor dijo, no, pero es que hazlo como te estoy diciendo. Busca primero el reino, todo lo demás se te será añadido. Ok, entonces busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es bien importante, no podemos dejar eso fuera. ¿Okay? Su justicia. Porque la justicia del reino se manifiesta es a través de una persona. ¿Saben quién es? Jesucristo. Dice 1 Corintios 1:30, lo puedes poner en pantalla, que fue hecho por Dios sabiduría, justificación, de ahí viene la palabra justicia, ¿verdad? Él fue hecho justicia por nosotros. Y además de eso, santificación y redención. Así que buscar el reino es buscar y es hallar a Jesucristo. Y viceversa también. Hallar a Jesucristo es hallar el reino de Dios. Amén. Que es también, dice Romanos 14:17, justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Así que todo tiene que ver con Cristo. Amén. Él sigue siendo el centro de todo, la razón de todo. Amén. Entonces, como les dije, la serie lo comenzamos en abril del 2023. Y eso fue porque el Señor me hizo fijarme en Hechos 1:3. Estaba leyendo, estaba en mi proceso de leer la Biblia. Ahora, yo no comienzo a leer la Biblia el 1 de enero. Yo cuando termino, vuelvo a empezar. Y a veces sucede que termino en septiembre, termino en octubre, termino en abril. Bueno, en ese tiempo, en abril, estaba yo en
Hechos, comenzando a leer Hechos. Y cuando llego al versículo 3 del capítulo 1, leo y me salta así, que el Señor estuvo los últimos 40 días de su ministerio terrenal, ya resucitado, apareciéndose a sus discípulos. Y lo que dice ahí que hizo fue que les habló del reino de Dios. Y eso me resaltó así, el reino de Dios. Y entonces entendí, esto es lo que Dios quiere. Ahora, me puse a buscar información acerca de eso. No nos dice qué les dijo, qué les enseñó a los discípulos en esos 40 días. Entonces me devolví a buscar qué había hablado el Señor acerca del reino de los cielos. Y lo encontramos en las parábolas, ¿verdad? Lo encontramos en distintas enseñanzas. Y a partir de entonces, desde abril, hemos estado estudiando el reino de los cielos, ¿ok? Comenzando por su persona, la persona del rey. Y después el reino a través de las parábolas y otras enseñanzas que él estaba dando. Y ahorita, en los últimos meses, nos hemos estado enfocando en las llaves del reino, que es un subtema, por así llamarlo, en esta serie. Y este tema de las llaves se hace mucho más relevante en este año 2024 por las puertas que están abiertas, pero que se terminan de abrir cuando tenemos la llave correcta. ¿Ven? Y eso me lleva rápidamente a llevarlos ¿cómo se llama? Mateo 16, 19. Porque cuando usted busca, ahí no dice que les dio una llave. Dice que nos dio las llaves. O sea que hay muchas llaves. Y si usted no sabe cuál es la llave correcta, puede pasar toda una vida tratando de abrir una puerta con la llave que no es. Entonces hay que discernir cuál es la llave para entender cuál es la puerta. Amén. Ahora, uno de los aspectos claves que hemos aprendido es que todo lo que hemos creído, confiado y hemos sometido nuestras vidas al Señor, tenemos esas llaves en nuestras manos. El detalle es que muchos de nosotros ignoramos ese hecho, pero nos fueron dadas las llaves como parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. A ver, clase. El cuerpo de Cristo es, y Él es nosotros somos. Si le dio a la iglesia las llaves, quiere decir que nos dio las llaves. Llaves con las cuales tenemos acceso a la dimensión del reino. No solamente para entrar al reino, sino también para desatar la manifestación del reino donde estemos, en cualquier lugar donde estamos, en nuestro entorno. A veces nos hemos referido a ello sin darnos cuenta como la atmósfera. Ustedes han entrado en algún lugar, aquí pasa normalmente, aquí y los miércoles, que de repente uno dice, oye, es que la atmósfera estaba cargada de la presencia del Señor. Qué atmósfera tan rica, sobre todo los miércoles en la noche, ¿no les ha parecido? Bueno, es que en ese momento cuando nos juntamos y hacemos lo que estamos haciendo, usamos una llave, que es la adoración, y desatamos la presencia del reino. ¿Ok? Ahora, como parte y miembros del reino, tenemos las llaves para desatar la presencia de Dios donde quiera que vayamos. El detalle es que ignoramos cómo usar esas llaves. ¿Amén? Y muchas veces hay que esperar a escuchar la voz de Dios que diga, desátalo. Porque tampoco podemos hacerlo porque nos provoca o nos da la gana. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Ahora, esto lo he enseñado antes, y es que durante su ministerio terrenal, el Señor decía que el reino estaba entre ellos. Si ustedes van a Juan 14, 7, Él estaba hablando del Espíritu Santo y decía, porque ahora el reino está con ustedes y está entre ustedes. No decía dentro de ellos, sino entre ellos. ¿Ok? Y eso era el Espíritu Santo que moraba en Él. Mientras Él estaba en tierra, Él era la representación del reino. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, claro, en medio de sus discípulos, en medio de la multitud que lo seguía, en medio de Israel, Él era el reino. Pero después de Hechos capítulo 2, que es cuando desciende el Espíritu Santo, que es cuando se inicia la era de la iglesia, ahora el reino está en nosotros. Y digo nosotros, no en ellos, porque estamos incluidos ahí. Amén. Ahora el reino es en nosotros, no entre nosotros, sino en nosotros. ¿Ok? Y entonces nosotros a donde vayamos, llevamos al reino con nosotros. Y estas cosas son sencillas, son elementales, pero hay que recordárselo porque mucha gente no se acuerda de que a donde tú vayas eres representación del reino. Y entonces, bueno, se comportan como no deben comportarse.
hacen lo que no deben hacer y se olvidan que el reino está en ellos. Son representación del reino. Quiero abundar un poquito más en esto, ¿ok? A ver cómo lo pongo. Para comenzar su ministerio, el Señor tuvo que pasar la prueba del desierto. Lucas 4, Mateo 4, ¿sí? Antes de eso no escuchamos del Señor. Escuchamos brevemente que había nacido, que había sido circuncidado, que Simón en el templo había profetizado sobre él y que Ana la profetisa también estaba entusiasmada porque le había sido revelado que ese era el Mesías. Después no sabemos nada de él sino hasta que tenía aproximadamente 12 años de edad, que era cuando iba a cumplir su bar mitzvah y fue a celebrar, Fue a celebrar Pentecostés en Jerusalén. Se pierde por 3 días y después de eso no sabemos más nada de él. Hasta que se aparece en medio del ministerio de Juan el Bautista para ser bautizado. ¿Okay? Entonces el Señor no tenía ministerio durante todos esos años. Él no tuvo ministerio. Pero para comenzar realmente su ministerio tuvo que entonces pasar la prueba del desierto. Dice que una vez que fue bautizado, desciende el Espíritu Santo sobre él, es impulsado por el Espíritu al desierto y que cuando regresa, ¿regresa cómo? En el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu. Ahí es donde comienza su ministerio. Y comienza predicando arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero no solamente eran palabras, era con una manifestación de poder. Sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, ¿sí? Multiplicaba los panes y los peces y les decía, el reino de los cielos se ha acercado. Ahí es donde comienza su ministerio. ¿Por qué el Señor no comenzó su ministerio antes? Bueno, aparte del timing y de todas estas cosas, es que había que cumplir con un precedente legal. Y el precedente legal es esto. Y eso lo encuentras en Génesis. Este planeta, esta tierra, esta creación material fue hecha para el hombre. ¿Sí? Fue hecha para los seres humanos. Eso quiere decir que los ángeles no eran los que tenían dominio sobre la tierra. El diablo no tenía dominio sobre la tierra, porque esta creación fue hecha para los seres humanos. Gente que son producto de los elementos de la tierra. ¿Qué fue lo que tomó el Señor para formar a Adán, para crear a Adán? El polvo de la tierra. ¿Sí? Y sopló en él hálito de vida. ¿Y le dio qué? Dominio y autoridad sobre todo lo creado. Amén. Entonces, esta creación es para el hombre, para la raza humana. El problema está que cuando peca, cuando desobedece, cae en desobediencia, el diablo se aprovecha de ello y entonces el diablo toma posesión de la autoridad que le había sido dado a él. Usurpa el lugar de autoridad que tenía el hombre. ¿De acuerdo? Y entonces el Señor Jesús tenía que, siendo el Cordero de Dios que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo, y eso a veces uno dice, ¿cómo es eso? Bueno, eso está en los misterios de Dios. Dios es el que sabe cómo hacer esas cosas. ¿Okay? Él tiene que, para poder deshacer las obras del diablo, para poder entonces pagar el precio y recuperar lo que se había perdido, tenía que tomar cuerpo humano. Porque si no, era ilegal que él operara en esta dimensión terrenal. ¿Me están siguiendo con lo que les estoy diciendo? Miren, ¿por qué hay tanta posesión diabólica y demoníaca? Porque son espíritus incorpóreos y necesitan de un cuerpo humano para poder hacer todas las maldades que hacen. ¿Okay? Si ellos pudieran hacer lo que les da la gana sin la intervención de un ser humano, lo hicieran. Pero no pueden hacerlo si un ser humano no les da primero cabida. ¿Me están siguiendo? Por el contrario, nos pasa igual a nosotros. Nosotros no podemos hacer las obras que hizo el Señor Jesús si el Espíritu de Dios no está en nosotros. Porque cuando Dios estableció esa norma, la creación material es para el hombre. Aquí lo voy a crear, aquí lo voy a colocar y Él me va a cuidar esta creación, esta parte de la creación, ¿verdad? Él estableció un precedente legal, pero no se incluyó a sí mismo en ella. ¿Se dan cuenta? Dios le dio la autoridad al hombre, estableció, esto es para que me cuides este jardín, lo haga. Pero Dios no interviene Él mismo no se incluyó. Porque si se hubiera incluido, al momento de caer el hombre, hubiera intervenido, hubiera podido hacer muchas cosas que no hizo, sino que pasan los siglos, pasan los años, encuentra a Noé, ¿verdad? Viene el diluvio, rae con todo eso y a través de Noé entonces comienza como que una nueva creación. Llega hasta Abraham, lo saca de donde está en Ur de los Caldeos y lo lleva hacia la tierra hacia la tierra prometida, ¿verdad? Y le promete que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Tenía que buscarse ¿qué? Un hombre que creyera en él.
un hombre que se sometiera a él. Y ese fue Abraham. Y a través de Abraham, bueno, ¿cuánto es? 14, 28 generaciones después nace la promesa dada a David, la raíz de Isaí, nuestro Señor Jesucristo. Tenía que tomar cuerpo humano para poder operar en esta dimensión. Tenía que, como ser humano, derrotar al diablo. Por eso fue que fue llevado al desierto, en donde sufrió las mismas tentaciones que nosotros sufrimos, pero sin pecado y sin caer en ella. Y cada vez que venía la tentación, él le decía, escrito está, escrito está, escrito está, hasta que ya el diablo lo dejó porque vio que no podía con él. Y cuando regresa en el poder del Espíritu y empieza no solamente predicando que el reino de los cielos se ha acercado, sino que sanaba a los enfermos, le devolvía la vista a los ciegos, ¿verdad? Hacía que caminaran los paralíticos, sanaba a los leprosos, echaba fuera demonios. Porque toda la autoridad la había conquistado él como hombre. El precedente legal estaba ahí. Como hombre fue que venció. Él, al tomar cuerpo, dejó su divinidad a un lado y dependió única y exclusivamente del Espíritu Santo para poder operar en la capacidad que él tenía. No es que no era Dios, sino que dejó su divinidad de lado para enseñarnos a nosotros cómo era que teníamos que hacer nosotros también. Juan 13:15, no sé si lo tengo en la pantalla, búsquelo ahí y ponlo. El Señor en un momento dado les dice a sus discípulos, porque ejemplo les he dado para que así como yo hice, ustedes también lo hagan. ¿Hello? O sea que toda su vida fue un modelo para nosotros. ¿Cuál es el modelo? Lleno del Espíritu Santo, en santidad, en absoluta obediencia, en sometimiento y con un propósito dado por el cielo. ¿Se están dando cuenta de lo que estoy diciendo? Ahora, ¿ustedes qué? ¿Un extraterrestre o es un ser humano? Usted es un ser humano, pero le adelanto, su ciudadanía es celestial. ¿Okay? Bueno, me estoy adelantando un poquito. ¿Okay? Pero como ser humano, usted que ha creído en Cristo Jesús, ha creído en su obra vicaria, usted que ha creído en que Él es su Señor y su Salvador, tiene al Espíritu Santo en usted. Y si tiene el Espíritu Santo en usted, usted entonces es llamado un representante del reino. La palabra que usa Pablo en Corintios es embajador. Usted y yo somos embajadores del reino. ¿Ok? ¿Usted sabe cuáles son las prerrogativas de un embajador? Estoy comiendo una cantidad de cosas. ¿Usted sabe cuáles son las prerrogativas de un embajador? Ahora, un embajador es un diplomático, ¿cierto? Es un enviado de un país, de una nación. Y cuando llega a la nación en donde él va a representar a su nación, por ejemplo, digamos que viene el embajador de Colombia, para ser neutro, ¿verdad? Porque aquí hay lo que hay mexicanos, venezolanos, panameños, ¿qué más? Bueno, y hay maracucho. Y hay maracucho. ¿Ok? Toda esa silla hizo todos maracuchos. Bueno, el punto es que cuando llegan aquí a Estados Unidos como embajadores de sus naciones, ellos tienen que presentar sus credenciales ante el Departamento de Estado. Verifican que las credenciales son correctas y entonces esa persona es llamada señor embajador, bienvenido a los Estados Unidos. Y lo primero que hace es dirigirse a la embajada de los Estados Unidos. ¿Okay? Se le da un reconocimiento, se le trata con una deferencia que no lo tiene el ciudadano común, pero además de eso tiene una característica que es sumamente importante y que nosotros pasamos por alto, y es la inmunidad diplomática. Cuando él viene de regreso o cuando sale de Estados Unidos y regresa, sus valijas vienen valijas diplomáticas, no las revisan. ¿Okay? Cuando viene, lo único que tiene que sacar es su pasaporte diplomático y pasa derechito, no tiene que detenerse. Cuando anda por la calle y lo detienen porque anda como por 20 millas por delante saca y el policía por deferencia, porque sí le puede poner la multa, ¿verdad? Pero normalmente dice, por favor, le da un warning, le dice, por favor, respete la velocidad y sigue. ¿Por qué? Porque tiene algo distinto a todos los demás. Es un embajador. Ahora, yo estoy hablándole a una cantidad de embajadores y embajadoras, pues sí, que me están escuchando en esta mañana.
Usted tiene a Cristo Jesús, usted tiene a su Espíritu Santo, usted es conocido en el reino de los cielos como embajador del reino. Y es plenipotenciario. Lo que usted decida aquí, porque esa es otra función del embajador, él es el que él es el que maneja los asuntos de negocios de la nación que representa. ¿Okay? Y usted, como hijo de Dios, tiene que estar metido en los asuntos de su Padre. ¿Me está siguiendo? Ahora, todo esto se lo estoy diciendo, vamos ya adelantando, voy a llegar al punto que quiero de verdad meterme, para que usted entienda que usted no es cualquier cosa. Usted es más que un ser humano cualquiera. Usted es un hijo del rey y es un embajador plenipotenciario de los hijos del rey. Como hijo del rey que es. Usted es embajador plenipotenciario del reino de los cielos. A donde usted va el reino de los cielos con usted. Porque eso es lo que hace el embajador. A donde él va, cuando sale con su vehículo que sale de la embajada, a donde él va llevando la embajada consigo. Va llevando el reino o el país al que represente. Donde usted sale y ponga la planta de sus pies, usted está representando y se está llevando con usted mismo a el reino de los cielos. Amén. Eso también quiere decir otra cosa. Y es que usted está legalmente facultado, no solamente como ser humano, hombre o mujer, sino también como hijo o hija de Dios, como representante del reino, para traer el reino a donde usted está. Para desatar el reino en su ámbito, en su ambiente. Amén. ¿Se está dando cuenta de eso? Usted puede entrar en una casa donde hay un tremendo caos, y si usted sabe quién es y usted anda conforme el Señor quiere que usted ande, su sola presencia hace que las cosas se detengan. Su sola presencia. ¿Por qué no pasa? Porque usted no se da cuenta. Usted no sabe quién es. Usted todavía no termina de entender que usted es el reino. Hace 2000 años, el único representante era nuestro Señor Jesucristo. Después de Pentecostés, cualquier cantidad de hijos e hijas tiene el Señor, cualquier cantidad de embajadores y embajadoras tiene el Señor aquí en la tierra, con el único propósito de traer el reino aquí en la tierra. Por eso es que en el Padre Nuestro, y ustedes se acuerdan cómo fue eso, ¿no? Un día los discípulos se le acercan y le dicen, Señor, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Y el Señor dice, bueno, ustedes van a orar es así, no como los discípulos de Juan, sino van a orar es de esta manera. Y lo primero que les dice, luego ¿cómo se llama? De alabar y establecer claramente que Dios, el Padre, es Dios, es decir, venga tu reino. Venga tu reino. Y lo siguiente es, hágase tu voluntad, como es en los cielos, aquí en la tierra. Hace muchos años ya el Señor me enseñó que cuando decía venga tu reino, debe comenzar por uno mismo. Entonces cuando yo estoy orando, digo, Señor, venga tu reino, comienza por mí. Esta mañana cuando yo estaba aquí solito, que no había nadie, yo estaba aquí orando para que todos los que estuviéramos aquí en la manifestación del reino los impactara de una manera especial. Y decía, Señor, pero empieza por mí. Que tu reino invada mi mente, mi pensamiento, invada todo lo que soy. Cuando voy a discutir algo serio con mi esposa, le digo, Señor, que la invade el reino. No, mentira. Cuando estoy orando por mis hijos, yo digo, Señor, que tu reino se establezca en mis hijos. Y el reino de Dios es ¿qué? Justicia, gozo y paz en el Espíritu. Y hay otra parte donde Pablo también dice, y es poder en el Espíritu Santo. Entonces usted cuando piensa en el reino, piensa que es justicia, gozo, paz y poder. ¿Ok? Poder. Poder para resistir, poder para vencer, poder para establecer. ¿Okay? Usted es un embajador plenipotenciario del reino de los cielos. Ahora, eso no lo hace cualquier persona, ¿cierto? Uno tiene que tener la comunión clara con el reino, la conexión clara con el reino. Una cosa tienen las embajadas en la oficina del embajador, es que tiene una línea directa con el mandamás de la nación que representa. ¿Sí? Todas las embajadas de Estados Unidos en el mundo tienen ese telefonito rojo que va derechito a la Casa Blanca. ¿Ok?
tienen una línea directa. Ponme el del telefonito, por favor. Nosotros tenemos un telefonito así. Sí, van a decir, oye, pero qué atrasado, ¿por qué no puse un celular? Bueno, porque era más fácil poner ese. ¿Okay? Tenemos una línea directa. Y el número que usted tiene que marcar es JER 33.3. ¿Usted sabe lo que dice Jeremías 33.3? Ahí está puesto. Okay. ¿Ah? ¿Ah? No le entra spam, es correcto. No le entra virus a esa línea. Se mantiene limpia. ¿Ok? Entonces, usted tiene esa línea de acceso. Eso que estaba ahí, ponlo otra vez un segundito. Que usted tiene, ponlo, Frank, por favor, ponlo otra vez. Eso que usted ve ahí que está clavado, que es un teléfono que tiene una línea, ¿verdad? Que viene por cable y una cantidad de cosas. Ese teléfono, usted lo tiene aquí adentro, ¿verdad? Y puede hacer uso de ella. Porque la línea directa se llama oración. Y ese es el tema que queremos hablar en esta mañana. La oración y el reino. La oración y el reino. Entonces los discípulos le preguntan al Señor, el tema se llama la llave de la oración. Entonces los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y eso tiene que ver mucho, no era tanto porque los discípulos de Juan oraban, sino era el hecho de que como el Señor les había dado el ejemplo, lo veían orar constantemente, temprano en la mañana, tarde en la noche. Lo veían orando cuando tenía que tomar decisiones importantes, como cuando fue a escoger a los 12 que iban a estar con él, dice Lucas que pasó toda la noche orando. Y entonces escoge a los 12. Después de multiplicar los panes y los peces, se retira al monte solo a orar. ¿Sí? Después de sanar a muchos ahí en la orilla del mar de Tiberíades, se sube al monte, manda a los discípulos a la barca del otro lado y él se pone a orar. Y acto seguido camina sobre el agua. Camina sobre el agua. O sea, no importa lo que él hiciera, siempre se retiraba a orar. Y yo pienso que era que lo que él hacía ahí no era solamente descargarse, porque la palabra es clara cuando dice que todos los enfermos, todas las plagas que tenían los enfermos caían sobre él. ¿Okay? No es solamente entonces que él iba a sacudirse todo ese poco de plagas que le caían encima. No era solamente para recoger un segundo aire. Era porque él iba y le preguntaba al padre, Padre, ¿ahora qué? ¿Cuál es la próxima? Y de repente el padre le dice, mira, dentro de 4 días, Lázaro, tu amigo, a quien tú tanto amas, va a fallecer. Pero tú lo que vas a hacer es, vas a ir y lo vas a resucitar en mi nombre. Esa es la comunicación que tenía con el padre. Dice, pero padre, es necesario que Lázaro muera. Mira que, hazlo, hijo. Está bien, padre, si tú lo dices, yo lo hago. E iba. ¿Ok? El Señor se la pasaba en comunicación con el Padre buscando los diseños. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el modelo? ¿Hacia dónde me guía tu espíritu? Haz esto, haz aquello, haz aquello. ¿Okay? Se dice de él, creo que es el Salmo 138. He aquí, vengo a hacer tu voluntad tal como está escrito de mí en el rollo de tu vida, de mi vida. ¿Okay? En el rollo de la vida, que es el libro de la vida. ¿Sí? Todo lo que estaba escrito de él, todo lo hacía el Señor. ¿Qué toca ahora? Porque acuérdense que él puso de lado su divinidad. No dejó de ser Dios, sencillamente no hizo uso de su facultad como Dios para poder hacer las cosas que nosotros ahora podemos hacer. Mucha gente decía, oye, pero es que era el Señor. Bueno, pero el Señor hizo lo que hizo para enseñarnos cómo hacerlo. Porque el mismo Espíritu Santo en el cual él dependía, ahora lo tienes tú. Entonces decir, es que soy así, no puedo cambiar, es una mentira, te la has comido, te la has tragado. Sí puedes cambiar, sí puedes ser transformado, porque el poder transformador del Espíritu está en ti. Amén. Miren, acabo de ver a Lorena que se paró por allá a decir. Me van a decir que hay un poder transformador en ella con esa barrigota que tiene ahora que está a punto de reventarle. Ella fue transformada por eso. ¿Qué tenía dentro? Vaya. El Espíritu Santo en usted,
cambia su manera de pensar, cambia su manera de actuar, hasta le cambia los gustos, si sus gustos no son acordes con los gustos del cielo. ¿Okay? Pero bueno, me estoy desviando con eso, ¿ok? Entonces, la línea directa, esa línea directa que vieron allí, es lo único que uno tiene que hacer es tomar esa línea directa y hablar con el que está del otro lado del auricular. Amén. Y eso entonces nos lleva al tema de esta mañana, que es la llave de la oración. Puedes poner eso, gracias. ¿Ok? Tengo un texto base que vamos a usar como referencia nada más, y es Efesios 6, 18 y 19, pero voy a comenzar el 17 para que tenga sentido el versículo 18, ¿ok? Lo puedes poner en pantalla, por favor. Efesios 6, 17 al 19. Dice, y tomad el yelmo la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nada más usa esa parte para que tenga sentido el resto. Pero el versículo 18 que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿orando cuándo? Nada más en la noche, temprano en la mañana, cuando me siento a comer, cuando me estoy bañando. En todo tiempo, orando en todo tiempo. Es una comunicación constante. A ver, ¿quién de ustedes se acuerda cuando estaba enamoradito de su esposa? Cuando estaba enamoradito al principio de la que iba a llegar a ser su esposa, la que era su novia en aquel momento. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de ese empepe que tenían con ella? Que cada ratico, hola, ¿cómo estás? Hablaba con ella todo el día, ¿sí o no? ¿Sí o no, Gregorio? ¿Ah? Es más, si tú no hablabas con ella, ella te buscaba para hablar contigo, ¿sí o no? Una comunicación constante. ¿Okay? Bueno, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que Él nos anhela ardientemente. Él quiere estar en comunión constante con nosotros. Él está ahí esperando que tú prestes atención y hables con Él. ¿Ok? Y entonces te va a decir, necesito que ores por tal persona. O necesito que vaya a visitar a tal persona. Esta madrugada me desperté con el nombre de un miembro de aquí de Fraser, es americano, que sé quién es, pero no lo conozco. Pero me desperté con ese nombre aquí. Y dije, bueno, Señor, ya que me desperté con ese nombre aquí, voy a orar por él. Y empecé a orar por él. Porque esa es la comunión que tengo con el Espíritu. O sea, yo no sé qué está pasando con él, después averiguaré. Pero se me puso ese nombre en mi mente. Yo no tengo nada que ver con él. Es más, tengo como 5 años que no lo veo, digo, o más. Pero sé que es parte de aquí y el Señor ora por él. Porque esa comunicación está abierta. ¿Cuántos de ustedes cuando se acuestan a dormir le dicen al Señor, Señor, al yo reposar mi cuerpo en mi mente, que mi espíritu esté activo, úsame, aun cuando estoy durmiendo? Pruébenlo. Es interesante. Empiezan a tener unos sueños fantásticos. O empiezan a tener unas revelaciones cuando están soñando y se despiertan. Ay, mira, Cada vez que amanece mi esposa me dice, tuve un sueño. Ya yo sé por dónde viene. Porque ella es la que se acuesta y dice, Señor, mientras estoy descansando, recuperando energías en mi cuerpo, por favor, usa mi espíritu, que mi espíritu esté atento a lo que tú tienes que hacer. Entonces cuando se levanta dice, tuve un sueño. Ok, ya sé por dónde va. Ok. Entonces, los discípulos veían al Señor levantarse temprano para orar. Cuando era tarde, oraba. Cuando después de hacer una tremenda campaña de administración, sanidad, milagros, liberación, oraba. ¿Ok? Y ellos dicen, Señor, enséñanos a orar. ¿Ok? Y lo hizo. Les dio les dio el bosquejo del Padre Nuestro simplista, porque si usted de verdad se mete con el Padre Nuestro, verá que es bien profundo y tiene mucha revelación. Pero entonces llega Santiago años después y escribe lo siguiente en Santiago 5:16, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y la palabra eficaz, mucha gente la pasa por alto, pero es una palabra bien interesante, porque eficaz en griego es energeo. Ahí lo ven, es energeo. Y es la misma palabra que se utiliza
para decir que es el Espíritu Santo quien potencia una obra. Como por ejemplo en 1 Corintios 12. Se los voy a leer en la Biblia textual. Hay diversidad de actividades, pero Dios está energizando todas las cosas en todos es el mismo. Pero Dios que está energizando todas las cosas en todos es el mismo. La Reina Valera, en vez de decir energizando, dice hace todas las cosas. ¿Ok? Pero es la misma palabra, energeo. Pasa que una traducción lo puso de esta manera, otra traducción la puso de la otra, pero es energeo. Y usted busca la palabra en el La Unida, en el diccionario de La Unida, y energeo dice que esa es la actividad sobrenatural del Espíritu Santo que potencia lo que uno está haciendo. Amén. Entonces, ¿usted quiere que su oración sea energizada por el Espíritu? Hay unas cuantas características que tiene que contener su oración. Y acuérdense que la oración es una llave. ¿Sí? La oración es una llave. Y mucha gente no utiliza esa llave y necesitan aprender a usarla o necesitan comenzar a usarla más asiduamente para que vean cómo se les abren ciertas puertas o cómo se les reconducen ciertas cosas. Amén. ¿Ok? Pero estas son las reglas. En primer lugar, y estamos en Mateo capítulo 6, que es donde el Señor les dice, ustedes orarán así, ¿no? Pero les dice, después de que les dice todo eso, en primer lugar le dice, y cuando oren, no sean como ¿qué? Los hipócritas. ¿Okay? Ese es el primer punto. No seas como los hipócritas cuando ores. Y se estaba refiriendo, ustedes lo pueden leer ahí, a los fariseos que hacían de la oración un espectáculo. ¿Por qué? Porque se paraban en las esquinas, donde todo el mundo los podía ver, con largas filacterias, bien vestiditos, y hacían largas oraciones para que la gente los admirara y pensaran lo bueno que eran muy piadosos. El Señor dijo de ellos, ya tienen su recompensa. Y les confieso algo, cuando yo hace años, cuando leí eso, lo primero que dije fue, no quiero reconocimiento de hombres. Señor, el único reconocimiento que quiero es el tuyo. Y eso ha sido para mí, yo no hago las cosas para que la gente diga, ¡ay, qué chévere! Yo hago las cosas porque el Señor me manda. Hago las cosas, y bueno, porque tengo una característica que es mía propiamente, Dios me la dio. ¿Ok? Pero yo hago las cosas es por agradar a Dios. Y tengo que reconocer que muchas veces las riego. ¿Ok? En segundo lugar, orando, dice... creo que es la siguiente pantalla, Frank. Dice, no uses vanas repeticiones. ¿Ok? En versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. En el verso 8 dice, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esa palabra repeticiones en griego es batalogeo, y tanto la Nueva Traducción Viviente como la Biblia textual lo usan como parlotear. Parlotear. ¿Te has escuchado alguna vez esa palabra? Oye, es que un parloteo que tiene esta persona, habla y habla y habla, y nada de lo que dice tiene sentido. No, verborrea es para una persona que es educada y tiene un nivel de dicción que no tiene la persona común. Y tiene conocimiento de palabras y adorna muy bien lo que está diciendo y tiene sentido lo que está diciendo. En este caso, parlotear, el diccionario La Unida dice que es la misma figura de un charlatán o un estafador. ¿Ok? Entonces no seas charlatán cuando estés orando. No digas cosas sin sentido, por decirlo. Y me viene a la mente, por ejemplo, estas religiones orientales con lo que hacen. Con lo que hacen, con su... Y no es una frecuencia de 440 esa, ¿verdad? No, para nada. Ok, entonces, o cuando estás repitiendo... Tienen su collar, porque ellos también, los orientales, tienen sus collares, no solamente los católicos. Las religiones orientales andan con sus collares, que son unas metros. Y andan, los musulmanes, los imanes.
los budistas, todos ellos andan con unos collares y lo único que andan repitiendo una frase, una palabra, una palabra, una palabra. Y el Señor dice, no te hagas como ellos, que piensan que por decir muchas veces lo mismo que van a ser escuchados. ¿Ok? No uses vanas repeticiones. Cuando vayas a hablar con el Señor, lo primero que tienes que hacer es desnudar tu alma. Piensa en eso. Cuando vas delante del Señor, ¿qué le vas a esconder? Es inútil que trates de esconderle algo. De hecho, la actitud es, Señor, me expongo a tu luz. Que tu luz me revele a mí lo que yo tengo oculto que no sé. Decía el David, líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque hay veces que uno hace eso, ¿verdad? Uno comete un pecado y ni cuenta se dio. Entonces llega el Señor y te dice, ¿sí? Entonces, cuando llegues a esos puntos, desnudas tu alma delante del Señor, te expones a su luz y lo primero que dice, Señor, muéstrame, dime qué es lo que tengo que cambiar, dime de qué me tengo que arrepentir, porque de verdad quiero disfrutar de tu plenitud. ¿Ok? Así que ya llevamos 2, no seas como los hipócritas y no uses vanas repeticiones. El tercero es bien importante también, es perdonar. En el Padre Nuestro, nuevamente les dije que no es sencillamente un bosquejo, es bien profundo, pero en el Padre Nuestro también les enseñó a decir, y perdona nuestras ofensas, algunas dicen nuestras deudas, otros dicen nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quienes. ¿Es eso cierto? No tienen que responderme, no quiero que mientan. Muchas veces vamos delante del Señor sin haber perdonado y vamos demandando, Señor, me hizo esto y esto y esto y esto y esto y esto. Estoy hablando verdades. Más rápido te responde el Señor cuando, Señor, mira, fulano me hizo eso, pero yo lo perdono. Yo lo perdono. Me causó mucho daño, Señor, pero yo lo perdono. Ahora sana mi corazón. Bien distinto, ¿verdad? Ahí, Señor, yo lo que quiero es que lo arrolles con un camión de bendiciones. No, eso no funciona. Así no funciona. ¿Ok? Mateo 6 dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero el versículo 15 es el que es pesado aquí. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Saben qué? Y lo digo con tristeza, pero hay muchos creyentes, muchos cristianos que andan por la vida sin estar perdonados porque tienen una yuca en el corazón clavada por alguien que les hizo un mal. Y como no pueden perdonarlo, el Padre dice, no puedo. Yo quiero, pero no puedo. Hasta que tú no perdones, yo no puedo. Y eso los enferma, ¿sabes? Hay mucha gente enferma por los males que le han hecho a la gente, sin haberles puesto un dedo encima. Es bien importante ese principio, es esencial. No puede faltar en nuestra vida. Porque si no perdonas, no eres escuchado en el reino. Y yo no sé a quién le estoy hablando aquí. De hecho, no tengo a nadie. Cuando el Señor me estaba gritando estas cosas, no me venía nadie a la mente. De hecho, el Señor, si yo conozco bien al Señor, el Señor no es chismoso, no me está diciendo, lo estoy diciendo por fulano de tal. ¿Okay? No, el Señor no es así. Pero tal vez haya alguien a través de las redes que me está escuchando que está atravesando una situación como esta. No es capaz de perdonar a alguien que lo ofendió terriblemente. Alguien que pecó contra él. El martes estaba en la reunión de liderazgo con el pastor Chris aquí en Fraser. Y el pastor soltó eso y dice, el domingo después del culto estuve 3 horas sentado con fulana de tal, tratando de llevarla a que perdonara y no pude. 3 horas. Y la mujer no perdonó al tal fulano. Hasta ahí se los dejo. Wow. Y lo decía
con asombro y con tristeza al mismo tiempo, porque Él sabe bien las implicaciones de cuando tú no perdonas. ¿Saben quiénes son la gente que sufre de úlceras gástricas? Gente que no perdona. Gente que sufre de mucha hipertensión, gente que no perdona. Gente que sufre de reumatismo, gente que no perdona. Todas esas clases de males vienen porque sencillamente no sabes perdonar. Anda cargando con ese muerto, como dicen en mi tierra, y no lo sueltan. Y es que hay un problema de conciencia allí. Y entonces, no sé a quién le estoy hablando a través de las redes sociales o tal vez aquí presente, no sé. Pero ahí tienes una respuesta a por qué muchas de las oraciones que has elevado no te han sido respondidas. Y como te dije, es un problema de conciencia. Porque hay gente, hay hermanos que supuestamente están en Cristo, son creyentes, vienen a los cultos igual que ustedes, pero andan con el dedo acusador así, señalando. Se creen más justos que otros. Y entonces, si una indiscreción de un hermano o una hermana sale a la luz, ahí lo tienen señalado. Y no son capaces de mirarse en el espejo. ¿No dijo el Señor que antes que le sacaras la paja en el ojo, miraras la viga que tienes en el tuyo? Déjame decirte lo siguiente. Fuiste perdonado no porque fueras gran cosa. ¿Ok? No porque eras especial ni mejor que nadie. Fuiste perdonado porque eres pecador, igual que todos los demás. No perdonar va contra otro principio que es muy importante en el reino. Y es Mateo 10:8. De gracia recibiste, da de gracia. ¿Qué recibiste de gracia? Perdón y vida eterna. ¿Se acuerdan de los dos deudores? La parábola de los dos deudores en Mateo 18. ¿Qué pasó con el que más debía? Después de haber sido perdonado, todo lo que debía se le volvió a cargar. ¿Por qué? Porque no le pudo perdonar al que le debía comparativamente $10, mientras él debía 2 millones. O sea, pero qué idiota, ¿no? Perdón que use la expresión, pero, oye, te acaban de perdonar 2 millones y tú no puedes perdonar 20. Así andamos muchos en la vida. Hemos sido perdonados de cualquier cantidad de cosas, pero nos hacen así, ¡ay! No perdono. ¿Se acuerdan de la parábola del fariseo y el publicano? Esa está en Lucas 18. Lo puedes poner ahí en pantalla, creo que lo tengo en pantalla. ¿Quién dijo el Señor que salió justificado? ¿El fariseo o el publicano? Si ustedes leen bien Lucas 18, yo pensé que lo tenía escrito, nada más la imagen. Ahí dice, puedes dejarlo allí un momentico más, Frank. Ahí dice que los dos estaban en el templo, pero el fariseo, que se supone que era una persona pulcra, una persona buena, una persona con conocimiento, ¿verdad? Una excepción a la regla, se paró delante del Señor y me llama mucho la atención que dice que de pie oraba consigo mismo. ¿Ustedes lo han leído? El fariseo puesto de pie oraba consigo mismo. Eso lo que quiere decir es que su oración nunca llegó al cielo. Por eso es ilustración. Empezó a hablar y de repente nunca llegó, no pasó del techo su oración. ¿Por qué? Porque decía, Señor, te doy gracias porque yo soy bueno. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo y no soy como aquel. Y el otro estaba atrás. Pero el otro que estaba atrás estaba humillado. Se da golpe de pecho y decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Y sabes lo que dice la palabra? A los que, ¿cómo se llama? Ya va, es que hay varios versículos que se parecen, pero estoy buscando uno en particular que dice, al contrito y humillado de corazón no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sí? Y el que se humilla será exaltado. Aquel se daba golpe de pecho, Señor, perdóname porque soy pecador. Mientras el otro decía, Señor, yo no soy como aquel. Yo diezmo de todo lo que doy, ayuno 2 veces a la semana, me leo la Torah constantemente.
Soy bueno, Señor, gracias porque no soy como los demás hombres. El Señor ni siquiera escuchó lo que decía. Pero se fijó en aquel que estaba allá atrás así. Señor, pequé, perdóname, soy pecador. Y el Señor dijo, aquel salió justificado mientras que el otro no. ¿Ok? Entonces, si uno se detiene y lee bien, uno se da cuenta de esas cosas. Ahí dice la palabra, oraba consigo mismo. Yo espero que eso no sea el caso de ninguno de ustedes, los que me están viendo por las redes o los que están aquí presentes, que cuando oren de verdad, oren y hablen con el Padre que está en los cielos. ¿Okay? De paso me lleva a otro punto. La oración es una conversación, no es un ejercicio religioso. La oración es una conversación. Pero hay mucha gente que lo que hacen es un monólogo. Miren, la mayor parte de lo que se llama oración se trata es de escuchar y menos hablar. Hay mucha gente que llega, Señor, amén, me fui. Y el Señor está esperando y dice, oye, pero no vas a escuchar lo que yo tengo que decirte. Mire, cuando nosotros nos acercamos al Padre, obviamente tenemos nuestras necesidades, pero la palabra dice que el Señor, antes de que nosotros digamos algo, ya sabe lo que vamos a decir, ya sabe lo que tenemos necesidad. Mateo 6:34 dice, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y en el Salmo 139 dice, no me acuerdo qué versículo, 20 y algo, 139, 20 y algo, dice, porque antes que se formara la palabra en mi lengua, he aquí tú las sabes todas. Y eso entonces te libera de la carga de ir con la lista de supermercado delante de la presencia del Señor. Sino sencillamente llegar y orar y adorar al Señor. Señor, tú sabes lo que yo tengo necesidad y sabes lo que me conviene. Porque muchas veces lo que necesitamos, decimos que necesitamos, no nos conviene. O por lo menos no en ese momento. Dios sí. Y Dios te dirá, sí, hijo, a su tiempo. Sí, hija, a su tiempo. Señor, pero es que ya me quiero casar, ya quiero tenerme. A su tiempo, hija. Todavía no he terminado de preparar el siervo que te tengo. Yo tuve que esperar 29 años para poder casarme. Ella no, ella nada más esperó 21 años. Yo tuve que esperar 29. Y entonces me dice, ya, tranquilo. Yo, ay. Entonces, cuando tenemos que tener estas cosas en mente cuando nos acercamos al Rey. Y no es solamente una actitud de reverencia, que sí, uno tiene que tener reverencia porque estás hablando con tu Padre que está en los cielos, estás hablando con el Rey de Reyes, señores, estás hablando con el juez justo. Pero tienes que tener confianza también. Es tu papá. Mis hijos, yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquiticos, entraban a nuestra habitación sin pedir permiso. Cogían nuestras cosas sin pedir permiso. ¿Por qué? Porque tenían la confianza de hacerlo. Eran nuestros hijos, éramos sus padres. ¿Sí? No dijo el Señor que teníamos que hacernos como estos niños para entrar al reino de los cielos. En otras palabras, ten la confianza. Y entonces viene el autor de Hebreos, y en Hebreos 4 dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia y obtengamos oportuno socorro. ¿Saben por qué hay gente que no obtiene su socorro inmediatamente o tarda mucho? Por la falta de confianza. No tienen confianza con Dios. No se ven como esos hijos amados que tienen tal confianza del Padre que entran como eso. Cuando uno tenía 3 años, entra al cuarto, ¡ah, papá, papá! Y se le tira a uno encima. Que de paso, yo he hecho eso de menos, ¿no? Yo cada vez que llegaba del trabajo, venían mis hijos, se me tiraban encima. ¡Pah! Ahora son unos tarajayotes del tamaño de Eduardo y se me tiran encima, ¿no? Pues me matan. ¿Eh? Pero esa es la relación que el Señor quiere contigo. El de un hijo, el de una hija, con plena confianza. ¿Ok? Con plena confianza. Y acuérdate también de esta regla, sobre todo en lo que se trata en tu relación con el prójimo. Con la misma vara que midas a tu prójimo, esa misma vara es la que te van a aplicar a ti.
Lo que quiere decir es que aprende a no despreciar a los demás. Aprende a no considerarte superior a ellos. Aprende. Y entiende que ellos son tan iguales que tú. Esas son cosas, son actitudes del corazón que uno tiene que tener presente para poder usar la llave de la oración y darle vuelta para que se abra la puerta. ¿Okay? Y hay muchas otras, solamente estoy presentándole unas poquitas en este momento. Y siempre que vayas delante del Señor, examínate primero. Si tienes que perdonar algo, perdónalo. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Amén. Bueno, creo que eso es todo. Me salté muchas cosas. A excepción de una sola más que me falta. Y yo comencé con toda esa introducción acerca de que nosotros somos los que realmente fuimos establecidos en este planeta y somos los que realmente tenemos la autoridad y somos los que realmente somos embajadores. Todas esas cosas solamente para decirles lo siguiente. Nosotros tenemos acceso al Tribunal Supremo. Tenemos acceso al tribunal. Tenemos acceso a la Corte Celestial. Y como tal, siendo nuestro Dios un Dios justo, un Dios de justicia, podemos llevar delante de él casos que son de justicia. Las cortes humanas son sencillamente un reflejo de lo que sucede en el cielo. La diferencia es que las cortes humanas son todas formadas por gente imperfecta. Y hay muchas cortes que son corruptas, ¿sí? Lo sabemos. Manipulan las leyes, los jueces manipulan las leyes a su favor, cuando realmente los jueces están puestos es para aplicar las leyes tal como están escritas y como fueron aprobadas. Pero hay jueces que manipulan porque sencillamente la Constitución dice no puedes crear nuevas leyes. ¿Sí? Por lo menos aquí en Estados Unidos es así. No puedes crear nuevas leyes. Puedes añadir una enmienda, pero no puedes cambiar la ley. Pero hay jueces que quieren cambiar la ley. De hecho, si fuera por unos cuantos de una tendencia, las leyes de esta nación se hubieran ido al piso. El punto es este. Nosotros tenemos un juez que no solamente es justo, sino que es nuestro Padre. Dios puso ese sistema de tal manera que no puedes fallar. Porque Él, tu papá, es el juez. Tu abogado es tu hermano mayor, se llama Jesucristo. Y tu consejero legal se llama el Espíritu Santo. Y cuando vas a la corte, tienes todo a tu favor, siempre y cuando entres humillado de corazón, arrepentido y perdonando. Tienes todo a tu favor. Y no tienes que temerle a la corte, porque la corte del rey se llama asiento de gracia, asiento de misericordia. Cuando tú voluntariamente te presentas ante la corte del rey, nunca eres condenado. Nunca eres condenado. Eres corregido, mas no condenado. Hay una gran diferencia en eso. Amén. Amén. Okay, entonces, la llave de la oración también te abre muchas puertas que todavía están cerradas por sencillamente una situación de tu corazón. Cualquier situación. Es importante que cuando vayas entonces a la presencia del juez, del rey, vayas no solamente a la presencia del juez, sino que vaya acompañado de tu abogado y de tu consejero legal. Tu abogado es tu hermano mayor. La palabra lo dice que Jesucristo es nuestro hermano mayor. Y tu consejero se llama el Espíritu Santo. Y que la luz de Cristo alumbre todo tu ser, de tal manera que cuando llegues a esa presencia, llegues sin deber nada a nadie. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie entonces? Yo les he escrito, o mejor dicho, yo les he hablado hoy de la oración basado en mi propia experiencia y lo que dice la palabra de Dios acerca de
lo que es la oración. Ahora, hay mucha gente que tiene mucho más conocimiento de la oración que yo. Yo todavía estoy aprendiendo a orar. Soy franco en esto. Lo bueno es, y mi esposa es testigo de eso, de que Dios me da evidencia de que escucha mis oraciones. Las he escuchado y las ha respondido. Y eso es tremendo. Entonces yo les estoy compartiendo estas cosas porque, hermanos, estamos entrando en un año que si bien se augura muy bueno para nosotros los hijos de Dios, que confiamos plenamente en que estamos en sus manos y que nada, no dejará que nada nos suceda sin permiso de Él, también estamos entrando en una temporada en donde la vida para los creyentes, se está volviendo cada vez más difícil. ¿Ok? Se está volviendo cada vez más crítica. El Señor decía en Mateo 24 que la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Y yo he estado leyendo en las noticias querellas de cristianos contra cristianos. Amén de toda la persecución que están sufriendo los creyentes en otras partes del mundo. No crean que aquí en Estados Unidos los creyentes no están sufriendo persecución, lo están sufriendo. ¿Okay? Si usted es un creyente y está caminando por la acera y enfrente hay una manifestación pro aborto, pro matrimonio entre, qué sé yo, y lo ven a usted y usted sencillamente lo que está es caminando, hablando por teléfono, le caen encima. Eso es persecución. Si usted va a la escuela con una camisita que dice Cristo Jesús, le obligan a quitarse la franela, cambiarse en su casa o si no, lo dejan, ¿cómo se llama? En suspendido. ¿Ok? Eso se llama persecución. Más que nunca necesitamos aprender a orar. Y no solamente ser unos palabreros. Mucha gente aprende por imitación, pues. O sea, escucharon que esto es así y así lo escucharon y así aprendieron. Eso me pasó a mí al principio. Yo escuchaba como los demás oraban y yo también oraba igual. Llegó un momento en mi vida en donde el Señor me dijo, espérate. Y me mandó 70 días a una meseta en la montaña más alta que hay en Caracas, que se llama el Ávila. Una meseta que está como a 600 pies de altura, 200 metros. 1.200 metros sobre el nivel del mar, porque la autopista que pasa ahí ya estaba a 1.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces yo llegaba allí, estacionaba mi carro, 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, y subía 200 metros. En ese tiempo podía, estaba en forma, tenía 28 años. Y me tenía que encontrar ahí con el Señor todas las mañanas porque la planicie daba al Valle de Caracas. Y se veían todas esas luces, bella la ciudad en ese valle. Y ahí el Señor me dijo, aquí te traigo para que aprendas a orar. Y aún así me falta mucho. Y a veces escucho hermanos que son muy espirituales, que tienen una profundidad en Dios. ¡Wow! Oran inmediato. Otro secreto que les voy a decir. Oraciones largas no necesariamente producen respuestas. Hay gente que ora y ora y ora y ora y ora. ¿Por qué? Porque todo se basa en el nivel de comunión que tienes con Dios. Si tu comunión con Dios es la adecuada, es la correcta, cuando llegues a su presencia, lo que va a salir de tu boca es justamente lo que tiene que salir y punto. Ya tú sabes que ha sido respondida. Amén. Necesitamos aprender a orar. Y no orar solamente por nosotros. Una de las formas que yo aprendí a orar bastante fue orando por otros. Como les dije, yo tenía que estar en ese valle, en esa meseta, orando por esa ciudad, por 4 millones de personas que apenas conocía yo un manojo, un puñado, y orando por necesidades conforme el Espíritu Santo me guiaba a orar por eso. Y después de eso estuve 2-3 meses metido en una casita ahí en una ciudad bien caliente llamada Maracay, barrio Los Cocos, en ayuno, también aprendiendo a orar. Y por alguna razón, pasado el tiempo, me enfrié y oraba hasta que el Señor me volvió a tocar el botón. Y en los últimos años puedo testificarles que mis oraciones han sido escuchadas.
y más importante, han sido respondidas. Y mi esposa es una de las que dice, uy, pero es que tú oras si no te responde. Amén. Ahora, si usted quiere que yo ore por usted, tiene que venir con $2,000, si no, no oro por usted. Hablando en serio, es importante que nosotros aprendamos a orar. Y que entendamos que le quitamos el ribete de religiosidad, de una actividad religiosa, de una disciplina religiosa. No, nada de eso, es un deleite. Estar en la presencia del Señor es un deleite. Orar con el Señor, pasar una hora, es un deleite. Y digo una hora porque el Señor dijo, ni tan solo una hora, le dijo a los discípulos. O sea que como que lo mínimo que el Señor espera de ti. Gregorio, esa canción que compuso tu hermano Jona. Bueno, empiézala tú porque yo no sé qué tono. Oh, qué deleite. Una hora que ante tu trono paso. Cuando me arrodillo a orar y contigo, Dios, de amigo a amigo conversar, de amigo a amigo. Amigo, amigo, conversar. Cuando me arrodillo a orar y contigo, Dios, de amigo, amigo, conversar. Nosotros cuando conocimos esa canción por primera vez hace muchos, pero muchos años, en la iglesia donde yo era el director de adoración, la cantábamos en nuestras reunioncitas así, y en ese grupo había un hermano, me reservo el nombre porque algunos de ustedes de aquí lo conocen, que un día estaba cantando esa canción y el Señor le dijo, ¿y tú pasas una hora conmigo? El hermano testificó, desde ese entonces no canto más la canción porque no pasaba una hora de oración con Dios. Y eso lo pone a uno a reflexionar, ¿verdad? Entonces cuando uno lee que Pablo dice orar sin cesar, uno dice, Señor, ¿cómo hago eso? Bien sencillo. Tenme presente todo el tiempo. No importa lo que estés haciendo. Estás en tu trabajo, estás haciendo esto, tenme presente. Estás sentado delante de la computadora, tenme presente. Estás hablando con una persona, tenme presente. Estás cocinando, tenme presente. Estás limpiando, tenme presente. Estás donde estés, tenme presente y háblame. En tu mente háblame, dime cosas, yo oigo. Cuando estás manejando, a mí me encanta orar cuando estoy manejando largas distancias. De hecho, yo no salgo de mi casa, yo salgo de mi casa hablando en lengua y entonces oro con el entendimiento y así voy. Me encanta viajar por carretera y solo, sobre todo solo, porque me desplayo con el Señor hablando ahí, adorando, y es hermoso. ¿Se puede orar sin cesar? Sí se puede. Lo comenzamos otra vez. Hermosa esta canción. Oh, qué deleite tan puro la hora que ante tu trono pasó. Cuando me arrodillo a orar y contigo, Dios, de amigo a amigo conversar, de amigo a amigo conversar, de amigo a amigo conversar. Cuando me arrodillo a orar y contigo, Dios, de amigo a amigo conversar. Padre, que tu bendición sea sobre cada uno de los que estamos aquí, también los que nos están viendo por las redes sociales, Señor.
Pero la bendición que en esta mañana pido, Señor Dios, es que se rompan todas aquellas cadenas y todos esos impedimentos que nos permite pasar un tiempo deleitoso contigo. Señor, que nos llegue una revelación, Señor, que rompa esos estratos y esos muros que tenemos en la mente que nos dicen que estar orando, que orar contigo es una actividad religiosa, cuando realmente es vida, Señor. Hay vida en la oración. Padre, que tu luz alumbre nuestro entendimiento y que podamos comenzar a experimentar en el Espíritu, Señor Dios, lo deleitoso que es orar, lo deleitoso que es pasar un tiempo contigo, lo deleitoso que es compartir, tener comunión, Señor. Pero sobre todo, Señor, que aprendamos que conversar contigo es más escuchar lo que tú tienes que decir que lo que nosotros tenemos que decir. Porque la verdad, Señor, antes que hablemos ya tú sabes cuál es nuestra circunstancia. Tú sabes exactamente por dónde hemos transitado, por dónde vamos, sabes lo que nos acontece. Pero nosotros, Señor, no hemos escuchado esos tesoros, esos secretos que tú tienes, que quieres revelarnos, que nos llevan a una mayor comunión y una mayor liberación de tantas cosas de este mundo. Señor, que aprendamos, Señor, a disfrutar el tiempo que pasamos contigo. En el nombre de Cristo Jesús. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con ustedes. Amén. Dios los bendiga.